Bueno, hoy tenemos una entrevista que seguro que os va a interesar porque nos habéis preguntado muchísimo sobre ello. Y como no nos veíamos capacitados para responder, al menos con la profundidad que nos gustaría, tenemos como invitado a Francisco Sendra, que es profesor de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, espero decirlo bien. Y para que nos cuente su experiencia en el metaverso. Ya sé que has tenido varias publicaciones y además se te ha mencionado en varios sitios. Así que nada, bienvenido Francisco y muchas gracias por prestarte a la entrevista. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Es un placer pues contaros nuestra experiencia con esto que se ha puesto de moda ahora, que es el metaverso, ¿no? Aunque el término metaverso ya es bastante antiguo, ¿no? Claro. Bueno, pues nuestra experiencia es puramente docente. Yo no tengo experiencia sociológica ni económica, sino que eso, como bien has dicho, soy un profesor de universidad al que hace ya un poco más de 10 años le enseñaron un entorno tridimensional conocido como Second Life, que mantiene una empresa radicada en San Francisco. Y cuando me enseñaron este entorno dije, caramba, yo quiero trabajar aquí, yo quiero hacer algo, ¿no? Y bueno, pues poco a poco reuní compañeros, fondos y al final pues terminamos creando un espacio propio, una isla que recuerda a un campus universitario y donde pues llevamos, año a año vamos pilotando experiencias. Y eso es de lo que puedo hablar, de estas experiencias y de qué hacemos y a qué nos dedicamos. Qué bueno. Y bueno, antes yo voy a hacer la pregunta obvia. La primera luego la desarrollamos un poco más, si quieres, tu experiencia o vuestra experiencia, porque hablas en plural, entiendo que me imagino que debe ser el grupo de la universidad que lo habéis estado liderando todo esto, pero por decirlo en palabras llanas y que todo el mundo entendamos, ¿cómo definirías tú el metaverso? En base a tu experiencia, digamos. Bueno, en base a mi experiencia, venga, en palabras llanas, pero profundizando un poquito. Vale. Sí. El metaverso es un término que viene del año 92. Hay un señor, Neil Stephenson, que escribe una novela en la que todo el mundo real pues está conectado a un mundo virtual y allí hace transacciones, allí puede ser un héroe cuando realmente en la vida real es un repartidor de pizza, etcétera, etcétera. Se ha creado una fantasía que luego han reproducido películas como Matrix, o como el Player Number One, creo que de Spielberg, de hace poquito, ¿no? Bueno, pues hay diferentes aproximaciones a estos mundos virtuales, ¿no? Y yo entiendo que estas diferentes aproximaciones constituyen lo que se llama el metaverso. Pero la tecnología ha ido cambiando, ya ves, desde el 92 para acá ha cambiado muchísimo, empiezan a aparecer juegos multijugador online, como el World of Warcraft y muchos de ellos que la gente joven conoce muchísimo mejor que yo. Yo solo me he asomado un poquito, ¿no? Entonces, todo esto son, en definitiva, comunidades que entran dentro de un mundo virtual reproducido en la pantalla del ordenador. Y ahí pues tienen un rol en el que son cazadores, guerreros, que están en con una banda trabajando para matar a los enemigos, etcétera, etcétera. Claro. Rescatar tesoros, con un guión escrito. Bueno, pues yo conozco Second Life de repente en el año 2010, cuando ya lleva 7 años funcionando, y es un sitio, si os puedo contar, mi experiencia se ha desarrollado en Second Life exclusivamente. Y es un sitio que no tiene guión escrito. Es decir, que hay multitudes de localidades, de localizaciones virtuales que son los propios usuarios quienes las han creado. Es decir, como os decía al principio en mi presentación, nosotros hemos creado inicialmente una isla con varios edificios, unos árboles, unos jardines que recuerdan un campus virtual. Pero hay gente que se ha dedicado pues a crear mazmorras, castillos, ambientes galácticos, etcétera, con objetivos muy distintos, muy diversos. Con objetivos, por ejemplo, culturales, hacer exposiciones en un museo, recitar poesía, bailar y oír música, conocer gente, juegos de roles, desde los que se pueden contar a todo el mundo hasta los más perversos y recónditos, es decir, la imaginación al poder. Y también un gran número de universidades, entidades docentes que han creado su propio entorno de acceso público, como es el nuestro, cualquiera lo puede visitar, o de acceso restringido solo para sus alumnos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es para mí el metaverso. Ahora, la tecnología ha evolucionado y el metaverso, pues hay diversas compañías que están metiéndose en entornos virtuales. Algunas de ellas lo que quieren desarrollar son entornos muy sensoriales,
con gafas, de manera que tú ya no miras la pantalla del ordenador, sino que según giras la cabeza, bueno, todo el mundo conoce el fundamento de esto, ¿no? Pues estás viendo arriba, abajo, diferentes elementos de ese entorno virtual, con sistemas ápticos, guantes, mandos, pues para poder interactuar manualmente. Yo el mundo que conozco, la interacción es con el teclado, el ratón y la pantalla. Claro. Pero solo eso ya es muy sensorial y muy inmersivo. Claro. Entonces, todo eso es el metaverso. Bueno, se me olvida incluir también la realidad aumentada, que es otro avance tecnológico, bueno, pues que también existe. Entonces, hay por ahí muchos expertos diciendo que es el metaverso, y a mí me costaría trabajo excluir cualquiera de estas áreas, excluirlas del metaverso. Al final, el metaverso es un todo donde hay distintas compañías con distintos intereses, con distintas herramientas, queriendo participar. Yo no sé por dónde van las opciones que plantea Zuckerberg con Facebook. A lo mejor las puedo intuir, pero no, obviamente no es mi terreno, no sé por dónde va. Pero bueno, parece que aparentemente a hacer negocio, ¿no? A que haya negocio metido en el metaverso, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido un poco larga, pero es mi definición del metaverso, es decir, un universo paralelo al que tú accedes con distintos dispositivos tecnológicos y por tanto en el que va a haber diferentes ofertas. Es como si me permitís, en un paralelismo que son las redes sociales, pues son muchas compañías haciendo cosas diferentes. Claro. Unas se parecen a otras y otras dan servicios distintos, ¿no? Claro. Pues algo parecido, ¿no? Muy bien, muy bien. Totalmente. Me ha gustado mucho la introducción, Francisco, porque más o menos es la idea que teníamos, ¿no? No sé, seguramente tú también. Y lo has explicado de una forma muy, muy práctica, así que te lo agradezco porque ha sido muy bueno. Y yo creo que a lo que nos toca a nosotros también, que es la parte educativa, y como tú ya tienes una dilatada experiencia seguramente en este aspecto, mucho más que nosotros, ¿qué posibilidades encuentras o cómo ha sido esa experiencia a nivel educativo, ¿sí? al tratar de interactuar con gente a través de este mundo virtual? Vale, perfecto. Pues múltiples y variadas. Empiezo por el principio y por lo que primero quisimos explorar nosotros. Reproducir las cosas del aula, reproducir las actividades docentes del aula. Bueno, todos conocemos el potencial de la formación online. Hay otras vías de comunicación online sincrónica, como esta que estamos manteniendo ahora, pues por técnicas distintas, de firmas distintas, Skype, Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es una más, donde lo que hacemos es un poco diferente, ¿no? Nuestra imagen real, pero sí hay una representación tridimensional a la que podemos dar forma, con la que podemos fantasear también. Mi avatar tiene barba, pero tiene el pelo negro. ¿Por qué? Porque me apeteció ponerlo así, ¿no? Yo un día tuve el pelo negro. Entonces, años así. En definitiva, tú le das la forma que quieres a tu representación y, bueno, ¿qué puedes hacer? Reproducir conferencias, talleres participativos, donde los que fundamentalmente se trata como en los pequeños seminarios de grupo pequeño, ¿no? Que interactúen, que hablen los alumnos, ¿no? Les puedes dar voz a ellos y decir, bueno, mañana vamos a preparar aquí varias charlas, pero que sois vosotros quienes las presentáis. Lo mismo que se hace en el aula. Claro. Reproducir juegos del aula dentro de Second Life, y todo tiene, desde el minuto uno, tiene un ambiente lúdico. Desde el momento en el que tú estás transvestido en un avatar, en un muñeco que te representa, pues ya estás jugando, ya estás dándole un formato lúdico, aunque luego el guión sea tan formal como sentarte en un aula, oír al profesor y participar según te vayan diciendo. Pues por ahí comenzamos, trabajando. Nuestro banco de trabajo son nuestros alumnos. El banco de trabajo fundamental, claro, donde obviamente experimentamos, pero para comprobar cuánto dan de sí las tecnologías e ir aplicándolas y mejorando y conduciendo nuevas actividades para responder nuevas preguntas, ¿no? Claro. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, pues hacer que ellos suban para trabajar en equipo. Es decir, suban, cuando digo suban, bueno, que entren en el mundo virtual para trabajar en equipo. Le dejamos tareas. Las hacen de forma sincrónica ellos, pero asincrónicas con nosotros, claro,
desde aquí hasta el martes que viene tenéis un tiempo para reuniros y ver esto y hacer esto y esto. El martes nos reunimos todos y nos lo contáis. En medicina trabajamos mucho con aprendizaje basado en casos, es decir, reproducir, simular, que te llega un paciente que tiene tal edad, que estas son sus radiografías y le pasa esto y esto, y ahora dinos tú qué opinas, y empezamos a discutir cómo manejarías al paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Vas creando un guión muy similar al de la vida real, y es una forma de aprender que no usamos solo los médicos, ingenieros, matemáticos, etcétera, ponen problemas del mundo real. Claro. Y esto se puede reproducir aquí. Y ya nos metemos en otro contexto, ambientes de simulación. Ese es el que actualmente estamos explorando, ¿no? Es decir, tú como alumno entras en un entorno donde se reproduce un quirófano, una sala de radiología, un recibidor de una casa, un restaurante, donde ocurren cosas. Qué bueno. Hay un paciente que le ha pasado esto y esto. Y poco a poco lo intentamos hacer lo más interactivo posible. Hay muchas posibilidades, pero hay que saber programar. Y hay muchas posibilidades, lo sé, porque he entrado en muchos sitios donde he visto cosas, he visto elementos donde se interactúa y te devuelven automáticamente respuesta. Digo, caramba, esto se puede versionar. Yo no lo quiero para un juego donde se emula un circo, lo quiero para un juego donde se emula una situación médica. Claro. Pueden hacer muchas cosas que es las que queremos explorar ahora. Qué bien. ¿Y tú crees que este formato puede resultar mucho más inclusivo para los alumnos? Es decir, al poder la otra persona del otro lado solo necesitar conexión a internet, sin tener vergüenza a participar con un grupo de gente, o simplemente ¿no? por el hecho de que es más accesible estando en la otra parte del mundo, ¿tú crees que puede ayudar mucho más que los medios habituales a eso, a incluir más alumnos? Vale, es interesante. Yo creo que sí, que puede ayudar mucho, pero hay que hacer coaching. Hay que motivar. Igual que en el aula, hay que motivar aquí, porque si tú no le haces llegar el espíritu de la actividad que están desarrollando, y sobre todo si no los emocionas constantemente, pues como en cualquier ámbito docente, el nivel de conexión, el nivel de implicación baja. Entonces, es decir, por ejemplo, a ellos les cuesta mucho menos hablar mediados por su avatar que hablar personalmente. Incluso les cuesta menos que hablar mirando a la cámara en un entorno 2D como este. ¿Por qué? Porque no se les ve la cara. Pero como te descuides, entramos en lo que yo llamo la cara oculta de la formación online. Se emboscan detrás del avatar y deciden no participar. Esto se ve mucho en los webinars que hemos estado obligados a hacer durante la pandemia, ¿no? La formación online ha pegado un despliegue, esto lo conocéis perfectamente, brutal, pero hemos visto esa otra cara. Decenas, a veces centena y algo de alumnos detrás de la cámara sin decir ni pío, sin contestar por el chat siquiera. Entonces ahí es donde voy. Es muy motivador, engancha, pero tienes que estar trabajándolos. Y tiene que haber una recompensa también. Bueno, el alumno se pregunta siempre, ¿para qué hago todo esto? ¿En qué me repercute? Tú les tienes que estar demostrando, haciéndoles ver que están aprendiendo. Es decir, para seguir motivándolos. Que le vean una utilidad, ¿no? Sí. Me ha gustado mucho antes que usaras hablando de inclusión en la educación, bueno, que al final es la sociedad, y hablar de que te transvistes, creo que lo digo bien, en un avatar. Que digamos que probablemente ese avatar, en cierta manera, pueda tener cosas que en la vida real no puedes tener, quizás. O cosas que te gustaría cambiar a veces. Hay gente que no, y no lo digo por el pelo, de verdad que además, Francisco, yo creo que los hombres envejecemos muy bien, o sea, entonces, quiero decir, no lo digo en plan mal, cuando hay alguna cana, pues hay alguna cana y ya está. Me refería más a, pues eso, a que igual alguien que no le guste su cuerpo, pues pueda ir, yo qué sé, sin camiseta, porque allí no le sepa mal, por decir algo, digo tonterías. Sí, bueno, vamos a ver, en estos entornos, normalmente uno investiga y va por ahí viendo qué hacen los demás sitios con finalidades diversas, pues también para ver qué puedes importar tú a tu entorno educativo, ¿no? Y para aprender a manejarte esto de qué va, ¿no? En aquellos primeros años, pues yo di muchas vueltas
Second Life está organizado por islas. Ujú. Entonces yo hacía algo que, bueno, tiene un mapa interactivo donde tú puedes ver las islas en el mapa y clicar para saltar de una isla a otra. Bueno, yo utilizaba algo que de mi propia cosecha lo llamaba jumping, que era saltar de una isla a otra y ver qué me encontraba allí. Claro, qué De bueno. vez en cuando, muchas de las veces las islas están vacías, tienes que coincidir sincrónicamente con que haya gente allí, pero otras veces me encontraba a alguien, buenos días, ¿qué desea? Tal, ¿le puedo ayudar en algo? No, estaba curioseando por aquí y tal. Entonces, bueno, vas viendo gente, vas conociendo, en definitiva, personas que entran en Second Life y hay mucho hedonismo, hay mucha gente que actualmente que les encanta vestirse, tener una piel llena de tatuajes, fantasear con la propia presencia de su avatar. Claro. Incluso hay muchos que hacen verdaderas maravillas de exposiciones fotográficas tomadas desde Second Life, es decir, modelan todo el ambiente y el aspecto del avatar para crear estética pura, arte, en definitiva. Bueno. Sí, Y, bueno, pues, en menor escala, respondiendo a tu pregunta, claro, es todo un reto, ¿no? Cuando llevas algo de tiempo, hay mucha gente, dependiendo de la personalidad de cada cual, que dice, no, yo quiero mi avatar con el aspecto que yo le quiero dar. Claro. Y quiero que sea así, y no, pues, veréis, Second Life te da una serie de avatares por defecto. Entonces, cuando entra una remesa nueva de alumnos, vamos a llamar novatos en Second Life, pues aparecen múltiples trillizos, cuatrillizos, gemelos, porque van todos vestidos igual, ¿no? Es decir, han elegido el que más les gusta y hay pues 15 mujeres con Pamela, ¿no? Que son la misma, ¿no? Poco a poco, cuando los eventos duran un poquito más, los ves como cambian, se quitan el pelo, modifican por otro. Claro. Es decir, claro, realmente hay una representación tuya allí. Y al final tú terminas queriendo estar más o menos a gusto con la imagen que te representan. Es muy curioso, es muy curioso. Sí, la gente explora, ¿no? Como si Efectivamente. fuera un mundo nuevo. Y en base a tu experiencia también, pues en Second Life o lo que puedas saber, aparte de la educación, ¿dónde le ves sentido? O sea, ¿dónde ves formatos que funcionen allí? ¿O has presenciado tú? Dentro del metaverso, quiero decir, ¿eh? Sí. Mira, que he presenciado y que he leído. Hay mucha gente publicando cosas interesantísimas. Trabajo científico me refiero. Entonces, antes hablabas del aspecto, la percepción de uno mismo. Bueno, esto se ha usado para el manejo, grupos de trabajo que han usado Second Life para el manejo de pacientes con trastornos de obesidad y la percepción de su propio cuerpo y utilizar Second Life para, bueno, pues de alguna manera trabajar con ellos a nivel psicológico, ¿no? Claro. Y bueno, temas muy, muy interesantes hay por ahí. Entonces, ¿qué otras cosas he visto que pueden ser, que me hayan llamado la atención, que no sean las docentes? Como he dicho antes, el arte, espectacular, el arte. Gente que tiene una capacidad creativa brutal. Entonces, pues hay sitios donde puedes entrar y decir, caramba, este bosque, con esta bruma, con estos árboles, con los rayos entrando, esto lo ha diseñado alguien. Claro. Y es un usuario de Second Life, ¿eh? Eso es lo bueno que tiene, que se crea una comunidad de usuarios brutal. De manera que si yo quiero crear una isla nueva, voy a poner un edificio que ha fabricado otro. Claro. Pero no lo tengo que hacer yo. Ha fabricado otro usuario, llegamos a un acuerdo, puede ser gratuito, puedes tener que pagar un coste mínimo, etcétera, pero es en definitiva una comunidad que comercia. Bueno, el comercio con ropa para avatar es algo que me llama muchísimo la atención. Sí, gente que diseña y diseña texturas de avatares, cabello, barbas, pelos, piel y ropa también, ¿no? Entonces hay un mercado ahí que es tremendamente interesante, ¿no? ¿Qué me llama la atención? Bueno, aspectos sociales relacionados con la música. Gente que se reúne para oír música y bailar con sus avatares, ¿no? Sí. Bueno, pues es curioso, es muy curioso. Y cuando alguna vez me ha invitado alguien a una reunión de estas y ves que ellos se conocen de largo tiempo, por la forma que tienen de conversar, de hablar, ¿no? Y bueno, pues me llama la atención. Yo simplemente he aparecido para curiosear. Claro. Pero te das cuenta que entras en un sitio donde hay amigos, cada uno de un sitio distinto, que pues se reúnen para bailar salsa y oír salsa, ¿no? Y se turnan quién va a ser el DJ de cada reunión.
bueno. Es curioso, ¿no? Es Sí, una sí, forma de sí. socializar, pues a mí me llama mucho la atención. Una segunda vida, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir hace un tiempo cuando... Increíble. Yo me acuerdo cuando de pequeño me pasaba horas en el chat y me decía mi madre, ¿qué haces? Una pérdida de tiempo. Digo, pero ahora, con las horas que nos pasamos en redes sociales, esto es nada, ¿no? Fíjate, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, ya que has mencionado la parte económica, ¿sí? Si quieres saltamos más a lo que nos toca. Ya que cuando hay este tipo de intercambios, ¿no? entre personas se generan sociedades, ¿no? Secundarias, ¿no? Como en este mundo. ¿Y cómo ves tú ahora con la introducción de las criptomonedas? Bueno, ya sabes que hay muchas empresas nuevas que han salido, que están sacando sus tokens, y todo esto está como generando una economía paralela. ¿Cómo crees que puede afectar o cómo crees que puede evolucionar o mejorarse este mundo virtual precisamente con la aparición de las criptomonedas? No lo sé, me falta formación para entender eso y hay que ser respetuoso. Cada uno se dedica a lo que se dedica. Yo no tengo formación en economía como para aventurar qué impacto pueden tener las criptomonedas en nuestra economía y en todo aquello que pueda estar relacionado con los mundos virtuales, con el metaverso. Sí conozco la gestión de una moneda ficticia que utiliza Second Life. Claro. Second Life lo crea la empresa Linden Labs, que luego pasó a ser Linden Research, y usan el Linden Dollar. El Linden Dollar, no sé si tiene un cambio diario que va fluctuando, pero se cambia por moneda, por dólares y por euros. Se puede comprar, se puede vender, pero sirve exclusivamente para negociar dentro de Second Life. Claro. Es como Entonces, si fuera un token interno, ¿no? Una eso ficha es, interna. Claro. eso es. Pero claro, eso sí lo conozco y bueno, está muy bien porque tú al final puedes comprar como os decía, un edificio entero para crear un auditorio y un pabellón de recepción, etcétera. Lo compras ya hecho y luego lo tuneas un poco y te puede costar 2 euros. Es decir, 900 dólares Linden pueden ser al final 2, algo euros, ¿no? Es decir, estamos hablando de una transacción muy microtransacciones, Sí. pero a ti te han hecho un favor tremendo, porque si tienes que invertir tiempo en construir todo un pabellón, etcétera, que a saber cómo te podría quedar estéticamente, si se lo compras a otro, que necesitas, ¿qué te digo? Árboles para poner decorando el jardín de la isla, pues hay gente que te vende esos árboles, ¿no? Qué bueno. Y bueno, tú eliges los que más te gustan, suelen estar en una exposición en otra isla o en otro sitio para que veas cómo quedan. ¿Cómo quedan? Claro. Y hombre, pues todo esto, fijaros, genera un intercambio de creación, de contenidos, etcétera, que no está mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante la moneda ficticia. Ahora, las criptomonedas que tienen, parece un objetivo de inversión, de ahorro, de negocio, de ganancia, pues no tengo ni idea, francamente, cómo puede ir, porque me falta conocimiento para ver cómo se maneja la bolsa, cómo podría influir esto en el mercado, etcétera. Y Dios me libre, ¿no?, de dar una opinión. Bueno, yo lo hubiera... No, por supuesto, a ver. No era más una proyección. Yo creo que donde iba Mauro era más en si se le da utilidad de verdad. Porque al final se habla mucho de criptomonedas. Nosotros que estamos bastante metidos, al final ves que hay una barbaridad. Ayer justo en una tutoría con los alumnos lo hablábamos. Oye, ¿por qué podéis mencionar esta? Digo, ¿de cuál de las 17.000 podemos hablar en la próxima? Porque es que es una barbaridad. Pero en muchas lo que les pasa es que no se usan. Realmente son promesas futuras. Muchas veces un marketing muy potente, también un momentum de mercado en el que la gente pues empieza a tomar más riesgos. Pero yo, por ejemplo, viendo Linden Dollar, que ya, luego si quieres nos cuenta un poco como si está, o sea, si hay un precio máximo, porque 2 euros me ha parecido barato para lo que se está comentando en otros sitios por tener todo una pieza de arte para tu isla, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir al final es que hay una utilidad real, ¿no? Dentro de las islas o dentro del metaverso. Claro.
Entiendo, ¿no? Sí, podría intentar buscar el cambio del index dólar como está ahora. Mira, pues mira, por curiosidad. Y es que, claro, al final, ¿para qué sirve un activo digital? Pues puede haber varios usos, Claro. pero uno es, o bien te genera rendimientos, o bien tiene una rentabilidad. O sea, perdón, no tiene una utilidad. Claro, Si no, exacto. es muy difícil. O Sí. una reserva de valor. Mira, es muy fácil. A fecha de hoy, el cambio del index dólar os lo convierto al revés. Un euro son 365,9 dólares limpios. Muy bien, muy bien. Puedes tener un edificio, así te lo pueden vender por $1.000 Linden, $5.000 Linden, depende de, en fin, Sí. Claro. toda la creatividad que lleve asociada. Estás hablando de 10 euros, 15 euros. Si son 900, pues estás hablando de 2 euros y pico. Claro. Es lo que os decía Sí, con ese ejemplo anterior, ¿no? Sí, Claro, sí. claro. Y yo tengo una curiosidad, o sea, un poco a colación de lo que estamos hablando. Cuando dices hacer, es decir, ¿tú necesitas conocimientos técnicos para hacer cosas allí dentro? ¿O más o menos tienes herramientas? Es que yo me lo estoy imaginando como un poco como un paint. Imaginemos un paint, Ikea, por poner. ¿no? Ikea que pone o los también. muebles, ¿no? Pero como a lo bestia, en plan que puedes hacer Claro. muchas cosas, ¿no? En 3 dimensiones. Sí. ¿Qué es hacer en Second Life? Vale, pues verás, cualquier avatar tiene capacidad de construir y tiene herramientas para construir en el propio navegador de Second Life. Entonces, tú solo debes tener un sitio donde puedas soltar tus cosas, o sea, donde puedas construir. Porque si tú intentas construir en mi isla, no vas a poder construir nada porque no tienes autorización. Claro. Vale. Claro. Entonces, hay, por ejemplo, sitios que son conocidos como sandbox, cajas de arena, ¿no? Sí. Donde se deja autorización para que cualquier avatar pruebe y construya cosas. Si tú llegas a una sandbox, te puedes encontrar gente allí probando, soltando una casa, un coche, comprobando cosas, etcétera. Debes saber cómo construir. Primero se parte de objetos primarios, un cubo, un cilindro, que luego se puede torsionar, se puede biselar. Bueno, hay sitios donde te hacen talleres para aprender a construir. Qué bueno. Sí, hay una isla un grupo que funciona muy bien, que se llama Ayuda Virtual. Son un grupo de argentinos que dan ayuda constante en Second Life de cómo hacer, pues, para orientarte bien dentro y para aprender a desarrollarte, a construir, etcétera. Tienen talleres, etcétera. Yo fui alguna vez a alguno de ellos, pero también he sido muy autodidacta, ¿no? Una de mis pasiones ha sido siempre el diseño gráfico. Entonces, bueno, pues conforme aprendí un poco del ABC de cómo aplicar texturas a un objeto y tal, pues empecé a decir, vale, que esto se hace así, entonces yo puedo hacer esto y esto y esto, claro, y esto. ¿Dónde está el límite? Primero, puede ser un buen creador de contenidos, pero eso, usando herramientas, pero el límite está en la programación. Es decir, tú puedes programar un objeto para que cuando contactas con él te aparezca un diálogo. Entonces ya tienes que saber programar en algo que, según me dicen los que entienden, es parecido al C++, el lenguaje de programación Linden. Vale. Pero te das cuenta de que hay objetos. Yo tengo una cuenta premium, de vez en cuando pues Linden Labs te ofrece un obsequio por ser un cliente premium. La cuenta premium son $40 al año, una cosa así, no recuerdo ahora de memoria, pero una cantidad aproximada. Sí. Entonces, uno de los primeros objetos fue un barco. El barco navega. Navega a vela o a vapor. Según navega a vela o a vapor, el barco se escora con un viento ficticio que hay a vela, o va sin escorarse porque va a motor. Todo eso está programado. Qué bueno. El barco solo lo manejo yo porque reconoce quién es el propietario. Cada avatar tiene una identificación única, se llama UID, Unique Identification, ¿no? Sí. Y bueno, pues esa identificación, puesto que Linden Labs me lo ha dado a mí, yo lo he recogido, ya sabe quién es su propietario. Solo yo lo puedo pilotar. Todo eso se programa. Entonces, si yo veo el barco y digo, claro, yo puedo programar una máquina de tomografía computarizada para que solo la pueda ejecutar el que esté autorizado. Claro.
que identifica quién es el avatar que yo autorizo a que pero no sé cómo hacerlo. Claro, claro. Pero simplemente curioseando, practicando, te puedes dar cuenta de muchas cosas que pueden tener utilidad. Luego necesitas asociarte con gente del mundo de la tecnología que digan, bueno, vale, yo me aprendo los manuales de cómo programar y vamos a gestionar cosas de este tipo. Y bueno, Muy sí, bien. claro, yo hacer a veces yo creo que me quedaría con algún árbol. Si llego a hacer un árbol estaría contento. Qué bueno. ¿Quieres que pregunte yo? Lo de Facebook. Antes hacíamos una reflexión y decías, no sé por dónde van los tiros, o sea, por dónde puedo hacerme una idea de por dónde quiere ir Mark Zuckerberg con Meta, ¿no? Además es que es curioso, pero a veces haces las reflexiones. Metaverso parece que haya aparecido ahora, pero pues, Francisco nos demuestra que ya lleva años funcionando y con una comunidad muy activa. Pero como no sabemos lo que quiere hacer, yo haría un ejercicio al revés. Es, si ahora se nos sentara aquí Mark, que luego me tuteo, luego le llamo y se lo comentaré todo esto, pero viniera Mark y nos dijera, o te preguntara, Francisco, ¿qué me recomiendas? ¿Por dónde puedo tirar para que Meta realmente sea algo atractivo y bien a los usuarios? ¿Qué crees que podría ser interesante? Contando que o sea, Facebook tiene capacidad de financiación, en serio, que puede hacer cosas que igual nosotros, pues, o en Linden, no lo sé. Estamos convencidos de que te ha parecido muy interesante todo lo que hemos compartido en este vídeo. Si te interesa aprender más, visita nuestra web mdtacademy.com. Apúntate al máster Discovering Market Dynamics y empieza a entender el mercado como un trader profesional.